¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero se encuentren bastante bien. Como siempre, yo soy Frango Fútbol y bueno, hoy les traigo un nuevo video. En estos últimos días hemos tenido ridículos, participaciones asquerosas y paupérrimas en lo que ha sido esta Leagues Cup en cuanto a los equipos mexicanos, pero hoy voy a hablar de uno, o vamos a hacerle énfasis a un equipo, y son las Chivas Rayadas del Guadalajara, que como vimos no pudieron sumar ni un punto en el grupo en el cual estaban ubicados con el Cincinnati y el Sporting Kansas City. Una vez más arrastrando el prestigio y viéndose como un equipo más del montón. Una vez más donde Guadalajara vuelve a ser sobajado y se comporta como un equipo chico. Una vez más donde Chivas vuelve a jugar con los sentimientos de sus aficionados y los logra defraudar, tomando en cuenta que más de la mitad del país le va al equipo rojiblanco o son aficionados al equipo del Chiverío. O bueno, más de la mitad tomando en cuenta la gente que vive en Estados Unidos. Sabiendo que no es la primera vez que Guadalajara hace el ridículo a nivel internacional, que se pone en tela de juicio su grandeza y su prestigio, hoy les traigo los ridículos, los papelones o las malas actuaciones de Chivas a nivel internacional. Sin nada más que decir en la introducción, comenzamos con el video de una vez. En el puesto número 5 vamos a estar hablando de la participación de Guadalajara en la Copa Libertadores del año 2008. Logró clasificarse a la máxima justa continental al terminar como el equipo mejor ubicado no participante en la CONCACAF Liga de Campeones de la Apertura 2007, o bueno, del año futbolístico 2007-2008. Siendo ubicado en el grupo 6 junto con San José de Oruro de Bolivia, el Santos de Brasil y el Cúcuta Deportivo de Colombia, donde el equipo en ese entonces dirigido por Efraín Flores no pudo superar la fase de grupos quedándose a la orilla con 9 unidades. Si bien es cierto que las victorias ante San José y el Santos de Brasil hicieron que Guadalajara se fortaleciera, haber pasado vergüenzas ante el Cúcuta tanto como local como visitante, conjugándose con la derrota del Santos en la cancha del Urbano Caldeira, hicieron que el equipo rojiblanco no clasificara a los octavos de final o la fase de eliminación directa, tomando en cuenta que partía en aquel momento como el mejor equipo del campeonato en lo que fue el torneo Clausura 2008, en el torneo local. El toque por el centro, atención, el servicio del área, barrida, la ayuda, solo tiro, gol. No pudiendo reflejarlo en el torneo internacional, así consumando un fracaso. En el puesto número 4 vamos a estar hablando de otra edición de Copa Libertadores que a Guadalajara le tocó disputar, siendo la del año 2012 donde logró clasificarse gracias a quedar como primer lugar en el torneo Apertura 2011. Recordemos que en aquel momento los dos equipos mejor ubicados de la tabla general no participantes en la CONCACAF Liga de Campeones lograban obtener un cupo o el derecho a participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y el tercer lugar o el cupo restante era para que un equipo arrancara en primera fase o en la Pre-Libertadores como antes se le decía. Todo esto con la desaparición del Interliga o de aquel torneo disputado en Estados Unidos que destinaba boletos a la misma Copa Libertadores. Dejando de lado todo eso, el equipo de Fernando Quirarte hasta ese momento venía con una muy buena inercia, a tal punto de enfrentarse al Barcelona y vencerlo en un partido amistoso por 4-1. Marco Fabián en aquel partido parecía la reencarnación de Chava Reyes, pero bueno, todo bien hasta ahí, todo bello, todo hermoso, parecía que todo pintaba color de rosa para el equipo rojiblanco, hasta que se llegó la fecha en la cual Guadalajara tuvo que disputar su primer partido de fase de grupos ante el Deportivo Quito en casa. Lamentablemente para los chivermanos, o los pocos chivermanos que en aquel momento se dieron cita en el estadio, bueno, en aquel momento OmniLife, hoy Estadio Akron, no podían abrir el cerrojo un tal Matías Alustiza, jugador que después no tardaría mucho tiempo en emigrar al fútbol mexicano. Como les comentaba, Chivas seguía sufriendo, Chivas no encontraba cómo abrir el marcador, hasta el minuto 90 más agregado, donde Omar Arellano se encontraría la pelota dentro del área y la mandaría al fondo de las redes para así maquillar lo que se vendría en las próximas fechas de la Copa. El centro de Mora, balón al área, falló Velasco, atención, un centro al área, salga Lizaga, Polaco no pudo, gol, gol, Arellano, gol de Chivas, lo hizo Arellano en el minuto 47.5. Posteriormente, Chivas sería brutalmente exhibido, vapuleado y ridiculizado en la cancha del Fortín ante Vélez Sarsfield. Este gol de Pocho, mirá. ¡Gol de Insúa! ¡Gol!
Lo hizo Federico Insúa, señores. A los 38 minutos es el tercero, el segundo de Federico. 3-0 para el conjunto de Liniers. Aplausos para... De ahí se vendría una victoria en casa ante Defensor Sporting, una derrota fuera contra el mismo Defensor Sporting, pero ahora en el estadio del equipo uruguayo. Sin a salir de la ratonera. Centro en saque de banda, peina Cristian Álvarez. Llega Nicolás Olivera y manda la más bella de la cancha al regazo de las redes. Para la siguiente fecha, Chivas recibiría a Vélez en Zapopan, donde el equipo argentino le pasaría por encima al conjunto de Guadalajara, borrándolo de la cancha y exhibiendo todas sus carencias, dejándolo así prácticamente eliminado de la Copa, a menos de que ocurriera un milagro en la última fecha ante Deportivo Quito. Es este pase de Zapata para la corrida de Prato. Aplasta a los defensores de Chivas, 2-0. Y lo adivinaron, no fue así. Guadalajara fue pisoteado en suelo ecuatoriano, fue sobajado, humillado, sodomizado, ridiculizado, lo que ustedes quieran, con un apabullante 5-0. Nachito Ambriz y sus Chivas pasaban vergüenzas en aquel momento bajo la lluvia en la mitad del mundo. De nueva forma, Matías Alustiza fue verdugo del equipo rojiblanco al marcarle 4 goles, junto con un tal Fidel Martínez, que salvo Tijuana tampoco haría mucho en el fútbol mexicano, por ahí un par de destellos con Pumas, pero pues nada más, porque el Neymar ecuatoriano con UDG descendió, con Atlas no hizo mucho, pero bueno, me estoy desviando del tema. Guadalajara fue exhibido, dio mucha pena, tan solo hizo 4 puntos en la Copa, tuvo 12 goles en contra y no quedaba nada de aquel equipo que hacía 2 años en aquel momento había llegado a la final de la Copa ante el Inter de Porto Alegre. Se escapa y va para el quinto. Fidel Martínez, pelota al área, le va a quedar a Saritama, el Chavo, ¡gol! ¡Gol del Deportivo Quito! Llegó el quinto del equipo de Isquia, el cuarto de Lustiza en una noche inolvidable para el ex delantero de Chacarita. En el puesto número 3 nos encontramos con el más reciente. No creo que sea el peor, pero sí el más reciente. Y obviamente estamos hablando del de la Leagues Cup del año 2023, donde de inicio fue colocado en el grupo Central 3 con el Cincinnati y el Sporting Kansas City. Previo a la participación del equipo tapatío en esta Leagues Cup, muchos predecían que Guadalajara iba a llegar muy lejos, que iba a representar de verdad al fútbol mexicano, que hasta campeón iba a ser de la Leagues Cup. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, cada quien, ¿no? Guadalajara comenzaba su participación en la Leagues Cup ante el Cincinnati, donde desde el minuto 1 ya iba perdiendo el partido con un tanto de Brandon Vázquez. De ahí pasaron 7-8 minutos y nuevamente Brandon Vázquez los volvió a vacunar. El partido se detenía por cuestiones climatológicas, no se pudo reanudar y se jugó hasta el siguiente día, donde el tribunero del Pollo Briseño quiso meter a Guadalajara al partido con un tanto de cabeza. No sería suficiente, ya que posteriormente Brandon Vázquez nuevamente aparecería, un gol que para muchos fue bastante dudoso, que levantó mucha polémica, que será fuera de lugar o no. Al final fue concedido y Chivas así tenía pie y medio fuera de esta Leagues Cup. En los siguientes días se tendrá que medir al Kansas City. Prácticamente no había mañana, era ganar o el equipo de Paunovic estaba fuera de la Leagues Cup. Y en el partido Guadalajara volvió a mostrar una cara bastante pobre, donde se vio ampliamente superado por un equipo que ni siquiera es de los mejores en la MLS. Jugadores como Alexis Vega, que es más un problema que una solución para Chivas actualmente. Jugadores como el Guti Gutiérrez, que simplemente no entran en la dinámica del equipo. Hombres como Guzmán y Alvarado, que deberían de marcar diferencia en estos partidos y simplemente no aparecieron. Y tipos como Cristian Calderón, que simplemente viven de goles a la América o de actuaciones a cuentagotas. Así, Guadalajara cayendo 1-0 con un tanto de Johnny Russell por parte del equipo de Kansas City, consumando un nuevo fracaso internacional al hacer 0 puntos en 2 partidos y con una diferencia de menos 3 goles tras haber concedido 4 anotaciones y solamente haber convertido una. Se acabó. 97:58 cuando el árbitro dice que la pelota no. En el puesto número 2 nos encontramos con la participación de Guadalajara en el Mundial de Clubes del año 2018. Guadalajara llegaba a esta justa como flamante campeón de la CONCACAF Liga de Campeones del año 2018, tras haber vencido al Toronto en penales con un marcador de 4-2, donde se tenía la expectativa de hacer una participación decente y dejar bien parada la imagen del fútbol mexicano. Pero sí, nuevamente adivinaron, no ocurrió y Guadalajara volvió a hacer el ridículo, pero ahora frente a los ojos del mundo, cayendo en su debut ante el equipo japonés del Kashima Antlers por 3-2.
A ver. ¡Gol! ¡Gol! El tercero. Se acabó el partido, Santiago. Después de ese espantoso partido ante el equipo japonés, se pensaba que Guadalajara podía recomponer el camino en el partido por el quinto lugar ante la Esperanza de Túnez, así se llamaba este equipo tunecino, valga la redundancia. Y no fue así, el equipo en aquel momento dirigido por José Saturnino Cardoso volvió a hacer el ridículo, volvió a dar pena ajena, consumó un fracaso histórico para el fútbol mexicano, tras no poder vencer en el tiempo reglamentario al equipo de Túnez y yéndose hasta la tanda de penales, donde nuevamente volvieron a arrastrar el prestigio y se quedaron en la orilla al sucumbir 6-5 ante el equipo africano. ¡Uy! Lo voló. Otra cosa, aquí el disparo, se acabó. Se acabó, las Chivas están fuera, las Chivas quedan en sexto lugar, en penales el equipo tunecino gana, y bueno, pues de esta manera, Chivas a preparar lo que será el próximo torneo. En el puesto número 1, ahora sí viene el momento más memeable, el momento más gracioso, el momento más patético, más bochornoso, de más vergüenza, la ocasión donde Guadalajara o las Chivas se vieron más sobajadas a nivel internacional, y les estoy hablando de la edición del año 2012-2013 de la CONCACAF Liga de Campeones, o la CONCACAF Champions League, porque ya ven que CONCACAF quiere hacer todo en inglés para verse más cool según ellos. En fin, Chivas llegó a clasificarse a ese torneo gracias a la tabla general o a la tabla acumulada del año 2011-2012, ya que Santos, Tigres y Rayados estaban clasificados gracias al haber sido los equipos más regulares en aquel año futbolístico, al haber llegado a las finales del torneo Apertura y Clausura, así como también los que hicieron más puntos, y así es como se abrió el hueco para que las Chivas Rayadas del Guadalajara disputaran esta edición de Conca Champions, donde fueron ubicados en el grupo 8 junto con el W Connection de Trinidad y Tobago y el Xelajú de Guatemala, donde a simple vista parecía un grupo accesible para Guadalajara, que tendría que pasarlo sin problemas, que no tendría que batallar con esta clase de equipos de un nivel distinto, por no decir que inferiores. Y bueno, llegó el día donde Guadalajara debutaba en Quetzaltenango ante el equipo de los Chivos de Xelajú, donde con todo Johan Cruyff y este proyecto de John Van Schip, que en aquel momento dirigía el equipo rojiblanco, se llevó una derrota de 1-0 en el estadio Mario Camposeco, donde Chivas se vio como un equipo chico, se vio superado de principio a fin. El equipo guatemalteco prácticamente tuvo todo el control del encuentro, neutralizó a los hombres importantes de Chivas, prácticamente los borró. Es que es inexplicable realmente cómo Guadalajara pensó que a medio gas le iba a alcanzar para sacar este partido adelante, pero pues ya vimos que no fue así. Y lo peor aún estaba por llegar. Si creías que perder en Guatemala ya era todo el ridículo, pues no. Ahí está el gol. El cobro de tiro de esquina, como adelanta Chinchilla ante la marca de Héctor Reynoso. Peina bien la pelota, se la desvía totalmente la trayectoria a Luis Michel y le hace el primer gol del partido. En la siguiente fecha el equipo de Chivas no pudo imponerse de visita al equipo de W Connection en Marbella, la ciudad donde este equipo juega sus partidos como local, y Guadalajara llegaba obligado a la última fecha a ganar sí o sí al Xelajú de Guatemala en su cancha, en su estadio, en el aquel momento llamado Estadio OmniLife, hoy Estadio Akron, por diferencia de 2 goles o más sin recibir gol. Si no, ya la cosa se ponía cuesta arriba. Ya en el partido, hasta eso Chivas lo estaba logrando, se estaba imponiendo por 2-0 al equipo de Xelajú. El chiverío hasta eso mostraba buen fútbol, tenía la pelota, tenía buen manejo de partido. Parecía que con esos 2 goles del Vaquero Morales y del Chapo Sánchez era suficiente para culminar la obra y así sellar el pase a octavos de final. Pero ¿qué creen? No fue así. En una desatención de la saga rojiblanca, el costarricense Alan Alemán le puso el último clavo al ataúd de las Chivas, sellando así el ridículo más grande para Guadalajara en torneos internacionales de toda su historia. Aquí está el gol, pelota al fondo, y qué golazo, y qué golazo, y qué golazo, y qué golazo, 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 aso, recontra golazo. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video. Like, suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando Frango Fútbol sube un nuevo video. Mis redes sociales abajo en la descripción. Y ya lo sabes, yo soy Frango Fútbol, te deseo lo mejor. Hasta el próximo video.